Bueno, me excusan el inicio de la clase un poco tarde. Estaba con el otro grupo. Como les mencionaba, tengo 2 horas que están exactamente cruzadas. Em, entonces me toca este mes estar con los dos grupos en la misma hora porque no fue posible hacer el cambio, el movimiento de hora. Bueno, vamos a hablar entonces sobre la teoría de la Constitución, que ese es otro gran elemento que tenemos que revisar. Y ya con este cerramos toda la parte teórica y entramos a hablar de la Constitución colombiana, ¿no? En la teoría de la Constitución, ¿de qué se habla? Se habla de cuáles son aquellos elementos que explican la idea de una constitución, ¿no? ¿Qué es una constitución? ¿Para qué sirve una constitución? Entonces, digamos que en ese punto, ahí es importante entender que la constitución es un acuerdo, hablando de la definición, ¿no? La constitución es un acuerdo, es un pacto social, político y jurídico, ¿no? Repito, la constitución es un pacto social, político y jurídico que establece los derechos fundamentales y los deberes de los ciudadanos. Estoy hablando lento, es para los que copian, puedan ir copiando el concepto, ¿no? Que establece los derechos y los deberes de los ciudadanos, así como la distribución del poder público o político y sus relaciones de poder, así como la distribución del poder público o político y sus relaciones de poder. Eso podríamos decir de manera muy puntual que es la Constitución. La Constitución, acuérdense que en las clases anteriores, cuando hablamos de poder político, por acá, cuando hablamos de poder político, hablábamos de que el poder tenía un fundamento popular, que fue el caso de Goku, ¿no? Fundamento del poder popular. Ahora, esa gran Genkidama, que es del poder del Estado, debe dividirse, ¿no? ¿Por qué? Imagínense ese poder de Genkidama en una sola persona, Goku. Pues es peligroso porque ese tipo monta esa bola, se la tira que se y lo mata, ¿no? Eso es muy peligroso que todo el poder esté concentrado. Y por eso habla, hablamos con Montesquieu de la división del poder, ¿no? ¿Y dónde se divide el poder? ¿Dónde yo puedo entender que el poder está dividido? En la Constitución. La Constitución me dice a mí cómo se divide el poder, cómo se fragmenta, porque ese poder en manos de una sola persona sería muy negativo, ¿no? Goku, ¿por qué? Bueno, si Goku fuera malo, es la maldad que le haría a toda la humanidad. Entonces, la Constitución establece cómo se va a distribuir el poder, cómo se va a ostentar el poder. Y por eso usted observa que la Constitución habla de la rama del poder público. Y encuentra usted que la Constitución colombiana dice la rama ejecutiva, la rama legislativa, la rama judicial.
cuando se está hablando de ramas, ahí lo que se está mostrando es cómo se está dividiendo el poder, cómo se está manifestando mejor el poder. Fíjense que no está concentrado en un monarca, en un rey. Todo el poder no está concentrado en el monarca o en el rey, sino que hay un poder ejecutivo, hay un poder, una manifestación del poder que es ejecutivo, otra manifestación del poder que es legislativo, otra manifestación del poder que es judicial. Es decir, que si tomamos el gráfico, vamos a mirar, tomamos el gráfico de Goku. Si tomamos el gráfico de Goku, que aquí no está toda la bola completica, pero suponiendo que esté toda la esfera, lo que vendría siendo la rama ejecutiva, ahí está. Esta es la rama ejecutiva. La rama legislativa, ahí está. La rama judicial, ahí está. Los entes de control, aquí están. Fíjense, ¿qué estoy haciendo? Estoy dividiendo el poder. Mira, aquí hay una parte del poder, aquí hay otra parte del poder, aquí hay otra parte del poder, aquí hay otra parte del poder. Estoy fragmentando el poder en diferentes ramas, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo tengo todo ese poder en un solo monarca, en un monarca, va, digamos que va a existir abusos del rey, no va a haber una sensación de justicia, o sea, todo lo que pasaba en la Edad Media, ¿no? Todo lo que acontecía en la Edad Media. Entonces se necesita que el poder se encuentre dividido, ¿no? O que el poder se encuentre distribuido, mejor sería la palabra técnica más ajustada. Que el poder se encuentre distribuido. Sería lo que se necesita. Y en Colombia esto acontece así. De hecho, en Colombia hay una distribución del poder. Solo que no tan igual, no en equidad o en igualdad, porque hay cierto desbalance, pero sí existe una distribución del poder. Porque ¿acaso el presidente Duque emite las leyes? No. El presidente Duque condena tampoco. El presidente Duque es cabeza de la rama ejecutiva. Por otro lado está el Congreso, por otro lado están las Cortes, por otro lado están los órganos de control. Ahora, que el tipo tenga influencia sobre cada uno de ellos, ya dijimos, hay un desbalance, ¿cierto? Recuerda que le había dicho que había un desbalance, ¿no? Ahí está, el Ejecutivo influyendo mucho sobre cada uno de estos órganos. Pero ahí están, ahí está la distribución del poder. No está condensado todo el poder en una sola persona. El poder del Estado está distribuido en diferentes órganos. Parte del poder lo tiene el Ejecutivo, en cabeza del presidente, parte del poder lo tiene el Congreso, parte del poder lo tiene la rama judicial, los jueces, parte del poder lo tienen los órganos de control. Entonces, cada uno tiene una fracción del poder. El Estado es uno solo, sí. El Estado de Colombia es uno solo. No hay dos Estados de Colombia ni tres Estados de Colombia. El Estado de Colombia es uno solito. Pero ese Estado distribuye su poder en diferentes órganos que están dentro de ese Estado. Entonces, órgano ejecutivo, legislativo, judicial, órganos de control. Ahí está la distribución del poder. Ahora bien, esa constitución que distribuye el poder tiene, tiene una estructura, ¿no? Ese es como el cuerpo humano, ¿no? El cuerpo humano no es solo carne, o no es solo hueso, o no es solo piel, ¿no? El cuerpo humano se compone de los huesos, de la carne, del sistema sanguíneo, ¿cierto? Hay varias partes, ¿no? Lo mismo acontece con la Constitución. La Constitución tiene partes. Estas partes podemos decir las tres
podemos hablar de tres grandes partes, o dos si quisieran. Una primera que es la que señala el objeto de la Constitución, eh, que es la parte filosófica. Particularmente yo siempre opino que esa parte eh, está unida o muy estrechamente ligada con la parte dogmática de la Constitución, en donde se detallan los derechos fundamentales. Derecho a la vida, a la salud, a la recreación, a la familia, los derechos, los deberes también que tengo como ciudadano, el deber de votar y demás, los deberes que tengo como ciudadano, el, la razón de ser del Estado. ¿Por qué existe la Constitución? La Constitución dice, yo existo para proteger los derechos de la ciudadanía, para velar por el interés general, la prosperidad general, la paz. ¿Ya? ¿Cuál es la misión del Estado? La misión del Estado te la dice la Constitución. La lengua del Estado, ¿cuál es la lengua oficial? ¿No? El idioma oficial, allí te lo dice la Constitución. Y todo eso hace parte de la llamada parte dogmática de la Constitución. Ya cuando veamos constitucional colombiano en la próxima clase, vamos a revisar cuál es la parte dogmática en la Constitución y cuál es la parte orgánica. Y vamos a revisar si esto que estamos hablando desde la teoría, todo lo que hemos hablado aquí de la teoría, del modelo de Estado, el modelo de gobierno, todo eso, del tipo de constitución, vamos a ver si se aplica con la Constitución colombiana. Ese va a ser el ejercicio que vamos a estar haciendo en la próxima clase. Entonces, esa constitución tiene esa primera parte, que es la parte de los derechos, de los deberes, de las finalidades de la constitución, ¿no? De las finalidades del Estado. Esa es la primera gran parte que tiene la constitución. Y hay una segunda parte, que es la parte orgánica. Esa parte orgánica se encarga de esa parte orgánica se encarga de estructurar o de detallar los órganos de poder dentro del Estado y su funcionamiento. Los órganos de poder dentro del Estado y su funcionamiento. Por ejemplo, ¿quién me da un ejemplo de un órgano que esté dentro de la parte orgánica de una constitución? Los órganos de control, ¿no? Claro, los órganos de control. La constitución dice, la constitución colombiana dice que habrá una procuraduría. La constitución colombiana dice que existirá una contraloría. Crea la institución. Fíjense, está creando el órgano. Y entonces uno dice, ajá, ¿y para qué tú creas un órgano? Y la misma constitución te responde, la Contraloría tendrá la función de vigilancia o del control fiscal, la vigilancia del fisco del Estado. El fisco es el dinero, ¿no? La vigilancia del fisco del Estado. Ah, Ahí le, di, profesor. ahí le dio la función, ¿no? Sí, Ahí le, lástima que aquí en Colombia esto eso está podrido. no, hay institucionalidad. Lamentablemente hay mucha corrupción, es una realidad, lamentablemente. Pero las instituciones funcionan, lo que pasa es que es una, bueno, o sea, eso da para muchos debates. Eso da para muchos debates porque como ustedes saben, aquí hay un problema en la sociedad colombiana y es el culto al delincuente. Ese es un problema muy grave que pasa en Colombia, ¿no? El culto al delincuente. Y usted diría pronto, ay, ¿cómo la sociedad colombiana hace culto a un delincuente? Claro, porque es que lo que pasa es que al bandido es al que se le reconoce en la alta sociedad, ¿no?
como una persona honorable, como una persona respetuosa, y se le Es da el la problema de respaldo. los colombianos que se basan en la ley del más vivo. Por eso, esa es lamentablemente la forma de actuar de la gente. Y, y esto, por supuesto, que trae repercusiones, ¿no? Entonces, fíjense que, por ejemplo, mire, le voy a poner un caso. Hace poco ordenaron la captura de un senador activo, que se llama Richard Aguilar. No sé si ustedes escucharon la noticia. Eh, ¿Por qué el tipo lo captura? Mire que si lo capturan quiere decir que algo está funcionando, porque si no, no lo hubiesen capturado. Pero ¿por qué ordenan captura? Porque resulta que en una investigación, cuando él era gobernador, aparentemente, no, habrá que esperar a que salga la sentencia, pero no, aparentemente cuando era gobernador, el tipo le ordenó a su, creo que era la jefa de contratación, que le ordenó a su jefe de contratación o a su mano derecha que contratara a una empresa por miles de millones de pesos, de mucha plata, que le ordenó que contratara una empresa. El problema es que esa empresa no cumplía con los requisitos. La empresa no cumplía con los requisitos para poder hacerse con el contrato. Y aún así, él siendo gobernador, le ordenó que le dieran el contrato a esa empresa. Después de eso empezaron a investigar y pues cayó esa señora y esa señora terminó diciendo este motivo por el cual terminan al tipo ordenando de la captura. Entonces, fíjense, eh, Aguilar hace parte de un grupo familiar que siempre ha estado relacionado con temas delictivos y que ya tienen sentencias condenatorias en firme por vinculación con grupos paramilitares, por vinculación con otro tipo de maniobras de corrupción, y la gente aún así sigue votando. ¿Sí ven? La gente aún así sigue votando. De hecho, el hermano de él es actual gobernador, creo que del Meta, bueno, no me acuerdo ahora de dónde era gobernador. Y el papá también fue gobernador y fue senador el papá. Y el papá creo que fue condenado por parapolítica. Y la gente todavía sigue, a pesar de eso, la gente sigue votando. La gente sigue votando por ellos, ¿sí ves? Entonces la misma gente mantiene el status quo de corrupción. Esta gente no puede decir después, mira, cómo capturaron al bandido ese. ¿Qué va a decir bandido si usted es un bandido? Más bandido es usted que terminó votando por él. Eso es lo que pasa con la gente, ¿no? Eso es lo que pasa con la gente. La gente vota por alguien porque le dieron la teja, porque le dieron el bulto de cemento y después se está quejando porque el alcalde se robó la plata para la construcción de una calle, ¿no? Eso creo que es doble moral de la gente. Por eso les digo que hay una corrupción que está enquistada primero en el pueblo y por eso se refleja en sus gobernantes, ¿no? Porque si el pueblo no fuera corrupto, el gobernante no es corrupto, es un absurdo. Es un absurdo, ¿no? Es decir, que se tiene un congreso en la medida en que el pueblo es, ¿no? Si en el pueblo hay gente gritona, si en el congreso hay gente gritona, es porque en el pueblo hay gente gritona. Si allá en el congreso hay gente que le gusta amenazar y le gusta ese modelo paramilitar, es porque en el pueblo hay gente paramilitar. Porque para que llegue allí tiene que ser elegido, tiene que tener una votación, y esa votación no es del Espíritu Santo, esa votación es de personas que van y se acercan a una urna a votar. Entonces, eh, es la corrupción, ¿no? Rimbombante, es la corrupción rimbombante que genera todo este tipo de situaciones. ¿Y por qué hoy en día Richard Aguilar está siendo procesado penalmente? Porque, fíjense, fue alguien de alto nivel que terminó confesando, entre comillas, ¿no? Que terminó confesando el delito. Seguramente, si el denunciante fuera una persona cualquiera,
Si el denunciante fuera una persona cualquiera, ahí estuviera la investigación estancada. Ahí estuviera la investigación estancada y de pronto hasta la persona muerta. De pronto hasta la persona muerta. Entonces, cuando las investigaciones se mueven arriba, quiere decir que también hay un poder, un contrapoder que también está moviéndose para que la persona termine siendo investigada. ¿Ya? Hay toda una movida política, ¿no cree usted de pronto que a veces son decisiones solas de la justicia? Y veces que hay alguien detrás, hay otro poder político, hay otro poder financiero que está detrás que quiere sacar a esa persona del poder. O sea, quiere sacarlo del poder para poder esa persona tener control también. O sea, hay toda una pugna política, no crea que esas cosas se dan así. Y es muy raro ver una denuncia ciudadana de una persona común y corriente que termine generando un alto impacto sobre un gran líder o un representante político poderoso del departamento, del municipio, del país. Es muy difícil que eso se dé. No debería ser así, de hecho, porque si la persona, cualquier ciudadano tiene información de un acto de corrupción, debería denunciarlo y las entidades deberían actuar como si el mismo presidente fuera el que dijera investigue. Entonces, son cuestiones, ¿no?, que se ven allí, lamentablemente, en la vida cotidiana, ¿no?, de la vida pues, republicana, pero lo que sí es cierto es que, bueno, la Constitución establece las instituciones. La Procuraduría es corrupta, la Contraloría es corrupta, el Congreso es corrupto, las instituciones no son corruptas. Eso es como decirle a un martillo que es malo por pegarle al clavo. El martillo no tiene pensamiento, el martillo no tiene voz ni voto, el martillo es un instrumento que tú puedes utilizar para pegarle un clavo, para pegar una pared o para ponérselo aquí en la cabeza. El martillo es un instrumento, pero tú no puedes decir que el martillo es bueno o el martillo es malo. El Congreso no es bueno, el Congreso no es malo. La institución del Congreso como tal. La institución que el Congreso, que la Constitución crea, no es buena o mala. Lo que la hace buena o mala es quienes están adentro, ¿no? Es quienes están adentro. Un alcalde, la alcaldía de Sincelejo no es buena o es mala. ¿Qué hará que la alcaldía de Sincelejo sea buena o mala? Quienes estén dentro de la alcaldía. Eso es lo que hace que la alcaldía sea buena o mala, ¿no? No la institución como tal. Entonces, eh, la Constitución colombiana creó unas instituciones y esas instituciones eh, tienen una dinámica de funcionamiento establecida por el constituyente, pero vuelve y se hace el comentario. Ahí eh, la cuestión está en que pues la gente sencillamente, o los que estén dentro de las instituciones, apliquen, ¿no?, o cumplan en deber ser con lo que dice la norma, ¿no? Actúen de forma correcta, actúen de forma ajustada a la Constitución y no actúen perjudicando a las poblaciones, ¿no? Pero esos temas son temas allí que se escapan un poquito del tema normativo, se escapan un poquito del tema normativo y van un poco más allá al tema social, ¿no? Un tema sociológico, el tema de corrupción, o termina siendo un problema sociojurídico también, pero empieza siendo un problema sociológico porque sencillamente, se lo voy a poner en estos términos, el Congreso es corrupto porque el pueblo es corrupto, así. Y usted dirá, ¿cómo? Sí, claro, el Congreso es corrupto porque el pueblo es corrupto. ¿Cómo así? Bueno, le pongo un ejemplo, ¿no? Cuando una persona ve en una motocicleta, cuando una persona ve una motocicleta, se acerca a un puesto de control, el agente policía le dice papeles y usted no tiene sino nada más el papel de la tarjeta de la salud. No tiene ni SOAT, no tiene tecnomecánica, no tiene la tarjeta de propiedad,
tiene ningún documento que acredite que usted es el dueño del vehículo y que el vehículo está portándose, está movilizándose por el territorio nacional en regla, ¿no? Porque está cumpliendo con todas las indicaciones. Y viene usted y le dice a la gente de policía, oye, no, marica, no tengo plata, no tengo aquí, se me quedó, o sea, le inventa cualquier cosa. Y empiezan yo y quedo, ¿no? Y después le dice, venga, colaboremos, ay, marica, ayúdame, cógete 50 barritas. Eso que está haciendo ahí, además de que eso es un delito, pero eso que está haciendo allí es un acto de corrupción. Es un acto de corrupción. Eso es lo que acontece, fíjense. Es un acto de corrupción. Cuando de pronto el muchacho, el estudiante va perdido en el semestre porque no hizo nada. Y ya se va acercando el final de semestre y cargue de nota y se ve que está perdido y viene y dice, profe, ayúdeme ahí, yo le reconozco algo. O de pronto le dicen, no, profe, yo le regalo una botellita ahí de una bucanita y se la da a cambio de que el profesor le cambie la nota. Eso es corrupción. Eso es corrupción. Entonces la corrupción se ve en casos tan sencillos de la vida diaria de la sociedad. De la vida diaria de la sociedad. Y está normalizada esa conducta. Entonces, ¿qué pasa? Después viene el político que tiene la misma visión, solo que a gran escala, ¿no? Tiene la misma visión, pero a gran escala. Ya no son 50.000 pesos, sino 50.000 millones. Esa es la diferencia entre el político que está allá y el ciudadano del común. Es un tema de escala, ¿no? Usted aquí comete una corrupción por 50.000 pesos y ahora ya comete una corrupción por 50.000 millones de pesos. Esas son las escalas que existen ahí. Entonces, viene el tipo, se lanza al Congreso, llega al Congreso con las alianzas políticas, dicen que van a hacer un proyecto para el departamento, la construcción de una vía que viene de San Onofre a Sincelejo. El gobierno nacional da el billete, pone el billete, ¿no? Pero entonces, cuando ese billete, antes de que entre al departamento, el senador le dice al gobernador, bueno, mira, aquí te conseguí este billete. Necesito que ese billete me des el 15%. Necesito que me des el 15%. ¿Cómo lo va a hacer? Van a contratar, van a amañar el contrato para que cuando se abra la convocatoria, solamente una empresa pueda ganar esa licitación. Y esa empresa es la empresa afín a ellos, ¿no? La empresa cercana a ellos. La empresa se gana la licitación, empieza a construir, le dan anticipo y le pagan al senador el 15% del valor del contrato. El problema es que tienen que pagar el 15% al senador, el gobernador también se coge una platica, ¿ya? Con su equipo que está ahí manipulando la cosa. El contratista también tiene que hacer unos pagos por ahí, que al interventor, ¿no? Así se maneja la corrupción, ¿no? Tiene que pagarle al interventor, tiene que pagarle al veedor, ¿no? Que se vio una visita a la Contraloría. Y esa vaina hay un desorden que si se meten a investigar descubren que hay un desfalco aquí y que hay un retraso de las obras. Entonces viene la visita a la Contraloría y trenzan al man de la Contraloría también. Fíjense que para todo eso se necesita plata. Y no son 5 ni 6 millones de pesos. Entonces viene Tim, le dan a uno aquí, le dan al otro, y aguantan la investigación de la Contraloría, aguantan la investigación aquí. ¿Y qué pasa? Ese dinero que resultaba que era el dinero que se iba a utilizar para construir la carretera, terminó siendo un dinero que se utilizó ¿para qué? Para pagarle al senador, para pagarle al gobernador y sus secuaces, para pagarle al interventor, para pagarle al veedor, para que el contratista también gane. Y entonces uno dice, bueno, ¿y cuánta plata quedó para la ejecución de la obra? Ahí es donde vienen los llamados elefantes blancos. Los elefantes blancos son, empieza una construcción, pero la construcción queda abandonada. ¿Por qué? Porque se agotó el recurso. Y uno dice, oye, ¿cómo se va a agotar recursos? Y
Para eso no se supone que el edificio costaba 100 millones de pesos y se contrató la obra por 150 millones de pesos. No se supone que se gastaban los 100 millones y le quedaban 50 y por qué la obra no se alcanzó a terminar. Apenas pusieron 3, 4 varillitas. Esos son los elefantes blancos, ¿no? Y ahí, esa plática se perdió. ¿Sí? O termina construyéndose la obra, pero la obra termina construyéndose de mala calidad. ¿Por qué? Porque como toca pagar tanta plata y el contratista también quiere ganar y quiere ganar, no va a ganar 20 millones de pesos. Porque pasa gracia no se mete en esa vaina. Quiere ganar y quiere ganarse 300, 400 millones de pesos. Si no es más, ¿de qué va a pasar? No, que la capa de la carretera iba a ser de 10 centímetros. Ya no va a ser de 10 centímetros. Va a ser de 5 centímetros. Le quitó la mitad. Porque imagínense, si 10 centímetros de capa de asfalto por 20 kilómetros. Ahora, en vez de ponerle 10 centímetros, quítale 5. Esos 5 centímetros allí de capa, de grosor de la capa de asfalto, que tú te ahorras, esos 5 centímetros allí, sácalo a 20 kilómetros, ¿cuánta plata no te ahorras ahí? Entonces, ¿qué pasa? De pronto la carretera, una carretera de tráfico pesado, de tractomulas, de camiones de alto peso, y como es una capa asfáltica muy delgada, la vía termina por hundirse, la calle termina por fraccionarse. Y cuando tú vienes a ver, terminó la calle, una calle nuevecita, a la vuelta de 3 4 años, partida. No sirve la carretera, ¿no? No sirve la carretera. Eso es como lo que ustedes han visto en las calles aquí sin Cincelejo, las asfálticas. La calle esa que va, bueno, yo de barrio no sé, pero esa calle que va eh, esa calle que va hacia el centro, pero que viene de la clínica Salud Social. Tomando la vía de la clínica Salud Social hacia el centro, los que son de aquí de Sincelejo o están por acá, se dan cuenta que saliendo de la fracción de la clínica Salud Social, hay un hueco que pareciera que eso fuera, que estuvieras caminando en la luna. Una recocha de cráteres que hay por ese sector, ¿no? Y después más adelante, casi por donde está la fiscalía, también hay otros huecos. Y después casi ya llegando a donde estaba anteriormente Salud Total, el edificio donde estaba anteriormente Salud Total, también está esa calle Comida, puro hueco. Una placa asfáltica que fácilmente con la lluvia, el sol y el paso de los vehículos se fracciona, se parte y se daña fácilmente. Eso es una plata perdida. Eso literalmente es una plata perdida. ¿Sí? Entonces ahí es donde se ve, eh, se ven las maniobras de corrupción, ¿no? Ahí es donde se ven las maniobras de corrupción. Obras mal hechas, obras que se hacen para ahorrarse el presupuesto. La vía esa que va para, la vía esa, bueno, aquí yo no sé casi de vía, pero ahí construyeron una calle hace como unos 5 años, más o menos 5 o 6 años, construyeron una calle que conecta como a la troncal que va hacia la vía de San Pues. Y esa calle hoy en día, toda la calle tiene rajadura. ¿Qué quiere decir? Que hicieron la mezcla mal, la mezcla de cemento la hicieron mal. Le echaron mucha tierra, le echaron mucha agua, total que no se hizo la mezcla como debía ser y el cemento se partió. Y está la calle que eso parece que tuviera estría, ¿no? Pura grieta, ¿no? Hay problemas allí, ¿no? Problemas precisamente allí para la ejecución para la entrega de estas obras, ¿no? Entonces, fíjense que por allá por el interior se han caído como 2 puentes se han caído por allá. Aquí en Colombia hay unas obras de corrupción bárbara. Una carretera que construyeron y la carretera terminó dándole la cara a una montaña. O sea, la calle termina frente a una montaña. Es una troncal. Termina frente a una montaña. Y dices, ay, ¿y para dónde me lleva esa carretera?
Si termina frente a una, no te conecta con ningún pueblo, con una ciudad, está la calle y llega a una montaña, hasta llegó a la calle. Usted no tiene una ciudad que te conecte y una ciudad en el principio y una ciudad en el final. No hay razón de ser de una carretera de esta. Entonces, eh, la corrupción, ¿no? La corrupción. Y eso nos cuesta, y eso nos cuesta. Hoy en día estamos un poquitico, yo veo a la gente muy relajada con ese tema, pero es algo que cuesta bastante. La pobreza, la, el, la deuda internacional que tiene Colombia es cada vez más alta, porque Colombia cada vez presta plata en el exterior para ejecutar supuestamente obras en Colombia y se terminan robando la plata. Esto es un tema muy complicado, porque al final después de todo esto, cuando Colombia no le quieran prestar más y cuando no tenga cómo financiarla, cuando no tenga cómo financiar la deuda pública, ahí sí es verdad que vamos a decir, ay, 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 me duele. Ahí sí que se van a dar cuenta de cómo dejaron el país. Y ahí sí es cuando la gente va a valorar las cosas, pero como dicen por ahí, ¿ya para qué? ¿Ya para qué? ¿No? Entonces, no es un problema de las instituciones. La Constitución colombiana creó muy buenas instituciones. El problema está en cómo se dirigen las instituciones. El problema está sin duda alguna en cómo se dirigen las instituciones, porque si hay una dirección fraudulenta, pues el resultado va a ser fraudulento. El resultado sin duda alguna va a ser fraudulento. Entonces, la constitución colombiana y toda constitución tiene entonces dentro de sí, dentro de su contenido, una parte orgánica. Esa parte orgánica termina estableciendo la distribución del poder político, del poder público y las relaciones que tendrán esas ramas, ¿no? ¿Cómo así las relaciones? Fíjense, el presidente puede nombrar magistrados en la Corte Suprema de Justicia. Fíjense la relación que tiene el Ejecutivo con el Judicial. El Consejo de Estado puede proponer candidatos para Procurador General de la Nación. Fíjense, en la rama judicial a un órgano de control. Esas son las relaciones de poder. El control que se hace uno al otro, la colaboración que tiene un órgano frente al otro. Esas son las llamadas relaciones de poder. Todo eso está establecido en la Constitución política. Ahora, hay varios tipos de constitución, empezando por la constitución rígida o flexible y flexible. ¿Qué indica eso? El nivel de modificación de la constitución. Rígida, muy difícil de modificar. Flexible, muy fácil de modificar. Una constitución rígida es la constitución norteamericana, es difícil de modificar. Una constitución flexible, la constitución colombiana en la realidad es una constitución flexible. A pesar de tantos controles, lo pueden modificar con facilidad. Otro tipo de constitución, escrita o consuetudinaria. ¿Qué quiere decir eso? Que la constitución que la constitución, cuando es escrita, quiere decir que eh, es una constitución que ha pasado por un proceso de expedición que culmina en la expedición de un texto, de un documento, texto o documento, ¿no? La constitución colombiana, por ejemplo, usted la tiene en la mano, ¿no? O la tiene cerca, o la puede consultar en internet. Y ahí usted observa, dice Constitución Política de Colombia. La Constitución Consuetudinaria es una constitución de tradición oral
¿Qué quiere decir? Que usted no va a encontrar la Constitución escrita en algún lado, no la va a encontrar. Pero es una Constitución que existe. ¿Por qué? Porque a pesar de la tradición oral, está claramente delimitada los órganos de poder, las relaciones de poder, los derechos que le asisten a los ciudadanos, por ejemplo, también están delimitados de manera oral, de forma tradicional, están establecidos. ¿Quién me puede dar un ejemplo de una constitución consuetudinaria? ¿Quién me da un ejemplo de constitución consuetudinaria? ¿Quién puede decir algún país que tenga ese tipo de constitución? La Constitución de Chile, ¿no, profe? De Chile. No, la constitución de Chile es escrita. Un ejemplo de constitución La de consuetudinaria. ¿Cuál? España o Gran Bretaña también, creo. La Alemania, ¿no? constitución, la constitución de Inglaterra. La constitución de Inglaterra es una constitución consuetudinaria. Es una constitución que no está escrita, pero sin embargo existe. Ahí no está la reina, ahí está la monarquía, ahí está el parlamento, ahí están las instituciones, si se dan cuenta. Ahí están las instituciones, ahí están los derechos de los ciudadanos, ahí existen, solo que no están en un documento como, o sea, no dice la reina Isabel es la monarca de Inglaterra y el parlamento se configurará de esta manera y de esta manera. En un texto que se llama Constitución no está. Sí existen unas leyes que van a determinar cómo se accede al poder, por lo menos desde la vía democrática. Obviamente en la monarquía no hay democracia, pero en la parte democrática que tiene Inglaterra hay unas leyes que van a decir cómo se accede al poder, pero no hay una constitución. O sea, tú buscas constitución de Inglaterra, no la va a encontrar. No la va a encontrar. De hecho, Inglaterra no tiene una constitución escrita. Pero si ustedes se dan cuenta, Inglaterra tiene unas instituciones, tiene una fuerza pública, tiene un legislativo, tiene un ejecutivo, tiene un judicial. Y toda esa parte, vía consuetudinaria, de costumbre, de tradición, porque siempre ha sido así en Inglaterra, y se mantiene así hasta hoy en día, uno puede, gracias a esa tradición, esa continuidad, intentar determinar cuáles son esos órganos que hacen parte de esa constitución consuetudinaria. Y uno podría decir, esa Inglaterra es un estado tipo monarquía constitucional. Es una monarquía constitucional.
en donde existe un presidencialismo dual. Por un lado, como jefe de Estado, está la reina Isabel II de Inglaterra. Por otro lado, está el presidente, que es el jefe de gobierno. Actualmente se llama Boris Johnson, es el jefe del gobierno. Existe un parlamento, el parlamento inglés, y el parlamento inglés se divide en dos cámaras. La Cámara de los Lords, o señor en inglés, y la Cámara de los Comunes. La Cámara de los Lords es la Cámara de los caballeros, de la nobleza británica. Esos son los que, ¿quiénes hacen parte de esa Cámara? De esa Cámara hacen parte los que la reina diga que hacen parte. Esos son los que la reina viene y le pone la espadita en el hombro, ¿no? Y le dice, yo te nombro Sir Pedro. O sea, yo te nombro caballero. Ese caballero hace parte de la corte de los lords. Esa es una cámara de lujo, prácticamente. Una cámara de lujo. Pero la cámara de trabajo, la que sí pide las leyes y demás, es la cámara de los comunes. La cámara de los comunes, fíjense cómo le dicen a la gente del corriente, ¿no? Le dicen comunes. La cámara de los comunes es la cámara de donde accede la gente democráticamente. Entonces, yo soy un inglés, pongo mi nombre a través de un partido político, la gente vota por mí y me elige parlamentario. Y me elige parlamentario. Fíjense. Entonces, allí hago parte del poder británico, del poder inglés, ¿no? Porque el británico es de toda la isla. Del poder inglés, ¿no? Eh, Ahí está su estructura, ¿no? El jefe de gobierno tiene su fuerza pública, está la armada, el ejército, o sea, están todos. O sea, fíjense que uno puede detallar los órganos que hacen parte del Estado inglés, que hacen parte del Estado inglés. Entonces, eh, allí se puede delimitar cuáles serían esos órganos que hacen parte de la Constitución inglesa en su parte orgánica. Fíjense ustedes. Entonces, fíjense que la Constitución es escrita o consuetudinaria, es originaria o derivada. Esta definición parte de establecer si la Constitución es nueva, o sea, lo que se dice en la Constitución es nuevo, es decir, nunca más se había dicho, nunca nadie había dicho eso en una Constitución, algo novedoso. Si es algo nuevo, novedoso, la Constitución, o por lo menos esa parte de la Constitución es originaria. Si la Constitución, por su parte, lo que hace es copiar lo que tienen otras constituciones, es una Constitución derivada, ¿no? Se deriva de la Constitución esta, de la otra y de aquella, y se crea una Constitución con base en lo que rescata de cada una de las constituciones. Eso ni es malo ni es bueno. Lo importante de una Constitución a la final es que la Constitución sea clara en sus derechos, sea clara en su estructura, pero además de eso, que lo que diga la Constitución se haga realidad, porque ¿de qué me sirve a mí decir que la Constitución protege el derecho a la vida si todos los días matan a la gente? No tiene gracia. Entonces, lo ideal de una Constitución es que se cumpla lo que dice la Constitución. Otro tipo de Constitución es la parte programática, la Constitución de tipo programática y utilitaria. ¿Qué indica este tipo de Constitución? Programática si tiene derechos fundamentales, utilitaria si no los tiene. Es decir, que indica la utilitaria sería una constitución que solamente tiene la parte orgánica, mientras que la programática tendría la parte orgánica y la parte dogmática. Cuando se habla de programática es de programa, de derechos, ¿no? Entonces, cuando tiene derechos, es una constitución programática. Cuando no tiene derechos, sino solamente la estructura, es una constitución utilitaria. Nominativa, nominal y semántica hace referencia a la forma como la Constitución está siendo redactada.
Esas son las tipologías de constituciones. Pueden cruzarse, no se excluyen. Es decir, que cada uno de estos ítems que están acá se pueden unir. Por ejemplo, la constitución, voy a hacer un ejemplo, la constitución de Estados Unidos es una constitución rígida, escrita, originaria, programática y normativa. Esa es la constitución estadounidense. Habrá otra constitución como la británica, que es consuetudinaria, que es originaria, que es utilitaria, que es nominal y que es rígida. Entonces, fíjense que, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Tomar este listado y revisar la constitución y yo mirar qué tipo de constitución es. En la próxima clase vamos a hacer ese ejercicio porque vamos a revisar cómo se aplica la constitución colombiana a cada uno de estos ítems que están aquí. Ahora, bueno, pregunto, ¿hasta aquí todo claro? ¿Hay alguna duda, comentario? Todo va claro, profe. Ok, perfecto. Entonces vamos a hablar del establecimiento y reforma. Yo mandé a consultar sobre esto, ¿cierto? ¿Me confirman ahí, por favor? Sí, profe. ¿Quién me puede entonces comentar algo acerca del establecimiento y reforma? Profe, ¿puedo leer un poco sobre la reforma? Pero hay un concepto antes de establecimiento, antes de hablar de reforma. ¿Tienes o tienen un concepto sobre establecimiento? Yo sí lo tengo. Yo también tengo un concepto de eso, profesor. Bueno, hablemos primero del establecimiento y después damos paso entonces a la reforma. Entonces, ¿quién puede hablar sobre establecimiento? Bueno, dice así. Para que una constitución se establezca debe implicar tres momentos diferentes en el proceso de organización del Estado. Primero, la génesis de la constitución. Proceso de formación y creación pasa al poder constituyente. Segundo, la conformación del texto constitucional. La plasmación de los poderes del Estado y los principios a que se debe responder. Tercero, funcionamiento y atribuciones de los poderes constitutivos que son válidos por el propio texto. Debe resaltarse que los poderes constitutivos, ejecutivo, legislativo y judicial, así como los restantes órganos del Estado, deben su existencia a la proclamación que de los mismos se hace en la Constitución, siendo por tanto posterior al poder. Profe, yo tengo ¿Sí me otra. escuché bien, profe? Sí, sí, claro. ¿Sí me escuché? Ah, bien. Sí, te escuché. El otro joven también. El establecimiento de una constitución hace referencia como la actividad fundamental del poder constituyente, donde existen diversos procedimientos para crearla y modificarla según la estructura de cada estado. Esos procedimientos se clasifican en dos grupos, los monárquicos y los democráticos. Los monárquicos son utilizados por monarquías absolutas por medio de modalidades como la carta otorgada y el pacto, donde la primera se refiere al otorgamiento que da un rey de una constitución a un pueblo, y la segunda donde hay una especie de contrato entre el rey y el pueblo. Habla que el pacto se impone al monarca como resultado de una revolución y no puede ser modificado por una sola de las partes. Los procedimientos democráticos
donde el establecimiento de la Constitución se puede realizar por medio de la convención de la Asamblea Constituyente y pocas veces por referendo o plebiscito, donde ésta se encarga de elaborar o derogar una Constitución y finalmente se disuelve. Otro procedimiento es la Asamblea Constituyente, semejante a la Convención, en que tiende a desaparecer cuando cumple su objetivo, pero que a diferencia de esta puede sustituir al Congreso o al Parlamento en su función legislativa y permanecer por más tiempo. Perfecto. Entonces, fíjense que de manera simple, el establecimiento lo que hace referencia es a cómo se crea la Constitución, al procedimiento para crear una Constitución. Ese es el establecimiento. ¿Cómo crear la Constitución? Ahora, la creación de una Constitución puede partir dependiendo del modelo en que esté, que se pretende el Estado. Si es el modelo monárquico o si es un modelo democrático. Si es un modelo democrático, la Constitución saldrá del pueblo, ¿no? Caso colombiano, ¿no? La Constitución salía del pueblo, la gente votó por unos representantes de la Asamblea Constituyente y la Asamblea Constituyente creó la Constitución. Si es del modelo monárquico puede procederse con una carta emitida por el mismo rey, que termina siendo la Constitución, o el rey y el pueblo, una mixtura, ¿ya? El rey y el pueblo puede tomarse así. A la final, en cada uno de estos modelos, en el modelo monárquico, pues terminará imperando la voluntad del monarca, que por eso es un modelo monárquico de establecimiento de constitución. El rey dice cuál es la constitución que debe existir, y en los modelos democráticos, pues es el pueblo quien dice cuál es el tipo de constitución. La reforma. Bueno, ahora sí, ¿quién había consultado de reforma? Yo, profe. Yo también, profe. Ok, adelante. Tenemos que la reforma es una modificación que se le hace a la constitución de un Estado. Esta puede ser de varias maneras, debido a que hay varias formas en las que se puede realizar una constitución. Esta puede ser una reforma innovadora, es decir, que se agregan nuevas normas, se introducen o se quitan algunas otras normas a la nueva constitución. Puede ser actualizadoras también. Esto quiere decir que se actualizan normas arcaicas y se las pone o sea, se actualizan al contexto actual, vaya, debido a que estas eran un poco antiguas o no se encontraban de la mejor manera. Están las explicativas, que como su nombre lo dice, su principal función es la que las personas puedan entender de la mejor manera eh, estas normas. Y luego está la correctiva, que va de la mano casi que con la actualizadora, debido a que es prácticamente lo mismo. En el caso de Colombia, pues en la Constitución Política del 91, en el artículo 364, dice que la Constitución Política solo podrá ser reformada mediante el Congreso, por Asamblea Constituyente o mediante un referendo. Es decir, que el Congreso es una reunión que se hace entre diferentes diputados que fueron elegidos democráticamente por medio de votación, y que estos generalmente tienen reuniones periódicas en las cuales se debaten diferentes cuestiones, o sea, hacen debates de diversa índole. Está la Asamblea Constituyente, que es una serie de representantes colegiados, los cuales buscan, como su nombre lo indica, hacer reformas a la Constitución, ya sea deshaciéndola por completo y creando una nueva, o, como dije al principio, creando reformas ya sea innovadoras, actualizadoras, eh, ¿cómo era? Y explicativas. Y generalmente, cuando se logra hacer esa reforma, esta Asamblea Constituyente o Constitucional, pues se desintegra, aunque en algunos casos pueden llegar hasta reemplazar el poder del propio Congreso o del propio Parlamento, y durar en el poder por mucho más tiempo. Esto quiere decir que también cuentan con una participación legislativa.
También tenemos el referendo, que es una convocatoria, es una consulta, casi una consulta popular que se le hace al pueblo para saber si éste aprueba o rechaza un proyecto de norma jurídica, o también si lo deroga o no una norma vigente. Esta puede ser o sea, de diferentes proporciones, de diferentes magnitudes, ya sea puede ser un referendo nacional, uno regional, uno departamental, distrital o local. Bueno, Perfecto. Listo. bueno, casi lo mismo lo que yo consulté, pero diferentes palabras. Yo consulté que la constitución política puede ser reformada por el Congreso, por una asamblea constituyente o por el pueblo, mediante referendo. La primera opción para proceder a la reforma es por parte del Congreso, realizando un proyecto de acto legislativo. Esto lo podemos revisar en el artículo 375 de la Constitución. La segunda manera de realizar la constituyente es mediante convocatoria al pueblo por parte del Congreso mediante ley, aprobando siempre y cuando obtenga la tercera parte del censo electoral vigente. Esta parte la podemos observar en el artículo 376 de la Constitución. La última manera de realizarla es mediante un referendo, activándolo con el 5% del censo electoral vigente. Pasando este paso, la reforma constitucional debe ser aprobada por más de la mitad de los votantes, siendo necesario que exceda de la cuarta parte del censo electoral permanente. Podemos encontrar en el artículo 377 de la Constitución Política. Ok, muy bien. No, me excusan aquí, pero creo que entre internet y el computador me he dado cuenta que yo pongo una diapositiva y voy avanzando y ustedes están viendo otra diapositiva y no están viendo la que yo estoy proyectando. Pues creo que aquí a veces el internet se pone pesado con este tema. Bueno, bien, entonces, el establecimiento es la creación de la Constitución. ¿Cómo se crea esa Constitución? Bueno, depende del modelo, ¿no? Si es monárquico o si es popular. Si es un modelo democrático, si es un modelo democrático puro, pues la creación de esa Constitución va a ser a través eh, de un congreso, perdón, de una asamblea, ¿no? Un grupo de personas elegidas democráticamente para expedir una constitución. Esa sería la forma. Si es monárquico, quiere decir que la constitución viene del rey. El rey podrá hacer reuniones, asambleas, lo que sea, pero al final quien está pidiendo la constitución, a diferencia de la popular, que es el pueblo, aquí es el rey quien expide la constitución. Y esa constitución que el rey expide va a ser a través de una declaración o un acta en donde se le dice al pueblo, esta es su constitución. Si es una mixtura entre democracia y monarquía, que son los modelos como el inglés o como el español, en donde existe una monarquía, pero también hay un modelo democrático, eso va a partir de un acuerdo entre el pueblo y el monarca. Fíjense, si es monarca, él solito toma la decisión. Si es 100% popular, el pueblo solito toma la decisión. Si es compartida, es una decisión entre el pueblo y el monarca. El pueblo pone sus condiciones, el monarca pone sus condiciones. Sería compartida, ¿no? Puede que el pueblo ponga su parte a través de una constituyente y que las reglas del rey o la propuesta del rey se incluye dentro de la constituyente sin mayor debate, ¿no? Entra directamente porque dice el rey, para yo permitir esta constitución, esto se tiene que mantener. Entonces ya eso no se debate, ¿no? Ya eso no entra a debatirse. Y la otra parte sí es la que el pueblo tendrá la autonomía para decidirla. Cuando hablamos de reforma, estamos hablando de modificación de la Constitución. La modificación es parcial, ¿no? La modificación es parcial. ¿Cómo se puede modificarlo? Hay diversas formas.
¿De qué depende? Pues de lo que la Constitución diga. La Constitución, ¿cómo establece la reforma? ¿Ya? La Constitución, ¿cómo establece la reforma? Si la Constitución dice que la reforma es a través del Parlamento, será solamente a través del Parlamento. Si la Constitución dice que la reforma es a través del pueblo, será a través del pueblo. Entonces depende cómo la Constitución diga que se puede reformar. ¿Cuáles son los tipos de reformas que existen? Bueno, la primera es que el pueblo directamente reforma la Constitución con un voto directo, ¿no? La segunda es que sea a través de un órgano especial, como una constituyente, pero no completa, sino una constituyente limitada. Por ejemplo, vamos a modificar las facultades del Congreso. Entonces se crea una constituyente limitada, un órgano especial para modificar una parte de la Constitución. El Parlamento o el Congreso también puede modificar la Constitución, y un sistema mixto que implicaría que al menos dos de los tres primeros que hemos visto estén presentes para reformar la Constitución. En Colombia aplica un sistema mixto. ¿Por qué? Porque en Colombia hay pueblo, el pueblo directamente puede reformar la Constitución a través de voto y puede hacerlo a través del Congreso. También el Congreso puede reformar la Constitución, ¿verdad? El Congreso también puede reformar la Constitución. Fíjense que un sistema mixto porque hay dos actores que pueden modificar la Constitución. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Comentario? Yo no entiendo por qué no se actualiza. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta, duda, comentario de qué es Constitución, cómo se crea, cómo se reforma? Entonces, cada constitución establecerá las reglas para poder reformarse. Inclusive en Colombia no solamente, bueno, en Colombia hay algo que se llama la iniciativa legislativa. No es la reforma, sino la iniciativa legislativa. La iniciativa legislativa la tiene el Congreso, el pueblo directamente, o lo pueden tener diputados y la pueden tener concejales. Pueden tener iniciativa legislativa. La Constitución establece las reglas para la iniciativa legislativa, pero obviamente en el caso de iniciativa legislativa es la iniciativa, porque ya el Congreso es el que le correspondería decidir sobre la propuesta, sobre el proyecto de ley o no. Pero fíjense que la Constitución establece las reglas para crearse, o sea, para eliminarse y volverse a crear de nuevo, o para reformarse parcialmente, ¿no? Para reformarse parcialmente la Constitución. Allí también están unas reglas que permiten saber cuáles son las formas en las cuales se puede hacer algún tipo de modificación parcial a la Constitución. Y digamos que estos puntos que hemos visto sí vendrían siendo los más relevantes respecto al tema de teoría constitucional. Preguntas, comentarios, dudas. Por mi parte no, profesor. Bueno, entonces, en la próxima clase vamos a hablar de la Constitución Política de Colombia. Así que como tarea, inicialmente quiero que se lean el preámbulo de la Constitución y del artículo 1 al 10. Lo voy a anotar acá en el chat.
quiero que lean el preámbulo y el artículo 1 al 10 de la Constitución colombiana. Lean eso y en la próxima clase, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, vamos a aplicar estos conceptos de tipología de constituciones. El concepto de tipología de constituciones vamos a aplicarlo al caso colombiano. El tema de formas de Estado y sistemas de gobierno también lo vamos a aplicar. Vamos a ver si esto que hemos hablado en la teoría se aplica con la Constitución colombiana o no. Y empezamos a hablar de, bueno, cómo es la Constitución colombiana, la estructura. Vamos a hablar de la Constitución colombiana, a ver si esta parte también que está aquí, dogmática, orgánica, la Constitución colombiana la tiene, y si la tiene, ¿cómo es? Entonces, léase para la próxima clase el preámbulo de la Constitución y del artículo 1 al artículo 10. ¿Ok? ¿Está clara la actividad? Sí, profesor. Sí, señor. Ok, perfecto. Entonces, voy a mandarles este link también por acá para que ustedes lo revisen. Voy a mandar este link para que ustedes también puedan revisarlo. Un video de la explicación sobre qué es una constitución. Es una explicación animada. Entonces, ahí es una explicación bastante didáctica que pueden revisar sobre lo que hemos estado hablando de constitución el día de hoy. Entonces, quedamos pendientes para la próxima clase de tanto la lectura sobre el preámbulo y el artículo 1 al 10, como la actividad de aplicar esos conceptos que hemos visto en las clases anteriores, incluyendo esta, con la Constitución colombiana. Vamos a leer la Constitución colombiana, bueno, particularmente el artículo del 1 al 10 y uno que otro derecho fundamental. Y miramos la estructura y vamos a ir aplicando la teoría con lo que está en la Constitución colombiana y vamos a mirar qué se aplica y qué no se aplica en Colombia. Entonces, no siendo más jóvenes, entonces nos vemos el próximo martes.